Gloria al nombre de Jesús. Bienvenidos y bienvenidas a los amigos y hermanas que están en este lugar. Sean todos bienvenidos en el poderoso nombre de Jesús. También doy la bienvenida a aquellas personas que son visitas para nosotros en este lugar. Sea bienvenido en el nombre de Jesús. Quisiera leer la palabra del Señor, libro de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Agradezco al Señor Jesús por esta oportunidad. Al departamento de Damas Dorca, Dios bendiga a cada una de ellas poderosamente. Y estamos más que agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Gloria a su nombre. Hay veces, hermanos, que nos toca vivir la palabra. Vamos a hablar un poquito del corazón, de las cosas que están allí. Y bueno, el Señor procesa para que podamos predicar con mayor libertad. Amén. Leemos. Dice en el nombre de Jesús: después de estas cosas, tiene un título allí, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Jesús, dice la palabra, que cuando Jesús ve algo, Jesús conoce a la persona de una vez. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dando gloria a Dios, puede colocarse cómodo. Siento la presencia de Dios, hermanos, poderosamente. Hay Espíritu de Dios en este lugar. Dios quiere tocar a alguien hoy, hermanos. Aparte de que ya me tocó a mí. Pero Dios quiere tocar a alguien, el corazón, la vida de alguien, en este lugar o en donde nos estén escuchando. Yo sé que Dios quiere tocar a alguien. Meditando en la palabra de Dios, específicamente en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabes qué significado tiene esta palabra? ¿Qué repercusión tiene esta palabra para una persona que está en una familia, para una persona que tiene hijos, que para una persona que ha tenido problemas, situaciones? Y Jesús viene y pregunta, hermana Yerlis, me lo ha preguntado, pero tocó esperar su sanidad. ¿Quieres ser sano? Meditando en esta palabra y en mis acontecimientos desde hace muy poco, estuve mirando que cuando el Señor pregunta: ¿quieres ser sano?, toca renunciar a algo. Nos toca dejar las cosas que están en nuestro corazón, en nuestras vidas, renunciar a algo que nos está haciendo daño. Y estaba meditando en eso y el Señor me llevaba a lo que cerca, lo que es el yugo de esclavitud. Pero había una promesa también en el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27, que el yugo se pudrirá a causa de la unción, y esa unción es la que nos trae el Espíritu Santo a través de su palabra. Esa es la unción que Jesús nos da para que podamos estar firmes en las cosas de Dios, para que podamos caminar, para que podamos guiar a nuestras familias, en nuestros hogares, para que podamos continuar en el Señor Jesucristo. Porque, hermanos, hay yugos, dice la Biblia, que no nos unamos al yugo desigual. Eso aparece en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Hay veces, hermanos, que pensamos que esto es solamente en pareja, pero si usted es hijo de su madre, en su hogar, hay yugos en sus colegios, hay yugos en otros lugares que usted quiere traer a su familia, y de repente lo que trae son problemas, porque usted debe hacer su yugo con el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Dios y consolador. Quisiera decirle, hermanos, que en el Señor Jesucristo, quiero que le repita eso al hermano que está a su lado: hay un consolador entre nosotros, y es poderoso, mis hermanos. Gloria a su nombre. Ese consolador que está entre nosotros está en nuestro hogar, hermana Yerlis.
Hay veces que nosotros no le prestamos atención a ese consolador. Hay veces que lo pasamos por harto. Hay veces que dejamos de clamar a Él y Él es el que nos escucha todo el tiempo. Anoche a las 12 y tanto de la madrugada estábamos orando en una familia de nuestra hermana Brenda. Ella es la tesorera de este departamento tan poderoso. Estábamos orando y clamábamos allí, hermano, nos colocamos allí a hablar con el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué aconteció en este momento? A lo mejor los más espirituales sintieron que algo se estaba rompiendo, mis hermanos. Había algo que estaba saliendo de allí. Yo pude ver, hermanos, porque me tocó abrir los ojos, mirar a mi alrededor y vi a mi hermano Wilber y lo veía como agitado, como que había algo que no lo dejaba en paz. Pero estoy seguro que había presencia de Dios en ese lugar, mis hermanos, y es que la familia debe unirse en un yugo con igualdad con el Señor Jesucristo, porque sabes que cuando la palabra dice que cuando el yugo se pudre, hermano, es porque la palabra es la que nos descubre si estamos haciendo algo malo, algo que no edifica en la iglesia, algo que no edifica en nuestra familia, en nuestros hogares. En ese sentido, eso que se pudre empieza a heder. Cuando algo se pudre empieza a oler mal. La madera podrida huele mal. Cuando está un ratón o algo muerto en nuestras casas, huele mal. Y cuando hay algo dentro de nuestros hogares que está podrido, empieza a oler mal. Y la Biblia dice que el yugo se pudre por causa de la unción. ¿Y cuál es ese yugo? La Biblia dice que es el yugo de esclavitud. Usted se preguntará, ¿qué es un yugo? Un yugo es algo que, un instrumento de madera que se le coloca a dos bueyes. Por cierto, los bueyes tienen que ser del mismo tamaño, porque si no uno sufre, sufren los dos realmente, porque uno es más alto que el otro, uno lleva más peso que el otro, y el otro lo aran, con eso lo usan para arar la tierra, para amarrar carruajes. En los tiempos de Jesucristo, se usaba en este sentido, pero antes de Cristo en la ley también usaban estas cosas. Y entonces esos yugos el Señor lo asemeja o hace algún tipo de ejemplo en nuestras vidas en que debemos estar parejos con el Señor Jesucristo. Y esa pareja que es nuestro yugo con Cristo, la Biblia dice también otro texto que el Señor Jesucristo dijo en un texto, hermano, no lo recuerdo bien dónde está, pero dijo que lleva mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga, y dice que es fácil. Hay cosas que nosotros mismos a veces nos ponemos en nuestras vidas, la cual pueden hacer que nosotros no podamos avanzar bien en los caminos del Señor Jesucristo. Hay momentos en que tomamos malas decisiones, mis hermanos, y eso puede ocasionar en nuestras vidas que tengamos un yugo de esclavitud. Y los yugos de esclavitud, especialmente en la familia, cuando hay un hombre de hogar en su familia que tiene un yugo de esclavitud hacia su trabajo, ese yugo de esclavitud se lo rega a sus hijos, a su esposa, a todos los que están en su casa, en sus hogares, y eso ocasiona una esclavitud, mis hermanos. Las Dorcas o el Señor Jesucristo hablaba acerca de las cicatrices. No podemos ver el yugo de esclavitud que teníamos en el pasado porque tomamos malas decisiones, porque eso hizo algo en nuestro futuro y pensamos que va a ser igual en la iglesia del Señor Jesucristo, pero sabemos que en el Señor de Jesucristo nosotros tenemos libertad, tenemos paz, tenemos amor y tenemos a un consolador que es poderoso, que cuando estamos agitados, que cuando estamos en situaciones desesperadas, el Señor Jesucristo llega justo a tiempo. Alabanzas de Dios. En su palabra podemos encontrar que cuando ese yugo empieza a fracturarse, a pudrirse, en la palabra de Dios miramos que hubieron familias desde el Génesis al Apocalipsis. La palabra de Dios nos enseña acerca de la familia, nos habla acerca que es la primera constitución que creó Dios, acerca de lo que es la familia o el núcleo familiar. Dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, los dos llevarán un solo yugo. Eso sabe que también el yugo se asemeja a lo que son las mismas decisiones, a lo que es el mismo comportamiento, a lo que es la misma visión en Jesús. Porque si usted tiene una visión y su esposa tiene otra y sus hijos, hermanos, tienen otra, entonces hay indecisiones. Cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Pero en la palabra de Dios nos damos cuenta, por nombrar algún matrimonio, Abraham y Sara, ella se sujetó a Abraham. Aunque hubo un momento, hermana Yerlis, en que ella se burló
porque dijo, yo estoy vieja y voy a tener hijos. No lo tomó como algo que venía de parte de Dios, sino que lo pensó y dijo, a la edad que tengo. Mientras tanto, Abraham dice que creyó a la promesa y tuvo a su hijo Isaac en su vejez. Hay cosas que vamos a tener que tomar decisiones en nuestra familia. Hay veces que el esposo va a tener que tomar una decisión por Cristo. Y hay veces en que la esposa no va a entender tu decisión por Cristo. Y van a haber momentos que va a haber desigualdad. Y esa desigualdad se va a través de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la cual es la que tiene la unción en Jesucristo para librarnos del mal, es cuando el yugo empieza a podrirse. Porque sabe una cosa, si usted entiende lo que estoy diciendo o lo que el Señor está hablando en este lugar, nos han predicado sobre los sentimientos, sobre las cosas que llevamos en el corazón, en nuestro pasado. Eso era un yugo desigual con el Señor. Hay veces que estamos aquí en la iglesia, amados hermanos, y llevamos cosas que son cargas para nuestras vidas. Llevamos cosas que no nos edifican. Llevamos cargas que no nos pertenecen. Alguien las colocó sobre nosotros, pero no son cargas que nos pertenezcan. Alguien dijo algo acerca de nosotros y no los creemos. Porque en nuestros hogares a veces se quiere meter un predicador ajeno a Jesucristo. Y en ese hogar viene y se mete, ¿sabes qué hace el diablo? Que Dios lo reprenda en esa hora. Se mete a predicar en tu hogar, en tu familia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Él tuerce las escrituras. Donde Dios dice, no comáis de todo árbol del huerto, Él dice, con que Dios dijo que pueden comer de todo árbol, que no pueden comer de todo árbol del huerto. Él tuerce las escrituras y se mete en tu cabeza, se mete en tu corazón, y cuando vas a ver estás en un yugo con Él y en desigualdad con Dios. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Que Él quiere destruir a la familia, porque está escrito que Él vino para matar, para hurtar y para destruir. Cuando Él ve una familia, hermano Gavino, hermano que nos ves en esta hora, que está creciendo, ve que el esposo de la esposa es un buen predicador, que la esposa del esposo está ministrando poderosamente, Él empieza a predicar en contra tuya. Empieza a crear una desigualdad de alguna manera, porque hay algo que Él tiene, y es que Él usa la palabra de Dios, pero la usa en favor de Él. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue llevado al desierto, Jesucristo, el diablo lo tentó, pero no lo tentó con cualquier cosa, con la palabra. Está escrito, así dice la Biblia. Está escrito, así dice la Biblia. Y hay una desigualdad allí, pero el Señor Jesucristo, sujeto como hijo, porque nos estaba enseñando que hay que sujetarnos a la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ese predicador quiere meterse, es un predicador ajeno en la familia. Y muchas veces en el esposo y en la esposa Él se mete, a veces se mete los hijos, decisiones, malcriadeces. La Biblia dice, usa a los niños de alguna forma, pero los niños no saben. Ahí es donde el padre y la madre tienen que ministrar palabra de Dios. Ahí es donde nosotros como hermanos, profesores, como maestros, tenemos que buscar la manera de sacar a ese predicador de la familia. Ese predicador no es Jesucristo. Ese predicador lo que hace es pervertir la palabra de Dios. No dejes entrar, amados hermanos, a ese que no es consolador, porque entre nosotros hay un solo consolador y se llama Jesucristo de Nazaret. Hay presencia de Dios en este lugar. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Hay que renunciar a ciertas cosas. Hay que renunciar al lecho donde estamos. Hay que renunciar donde estamos postrados. No podemos seguirnos postrando delante de ese predicador que destruye el alma, que destruye la vida. No podemos seguir estando con ese yugo de esclavitud que no nos deja avanzar. Hay que romperlo de alguna manera por la palabra del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en otro matrimonio. Había una mujer que estaba encantada con vos. Ella fue, dice la palabra del Señor,
se postró a sus pies, durmió al lado de sus pies. No pasó nada, porque la Biblia no enseña otra cosa sino eso. Pero ¿qué nos quiere decir este pasaje? Ahí hay una familia, ahí hay una relación, hay algún tipo de relación. Usted sabe que de esa genealogía sale Cristo. La Biblia dice que cuando ella estuvo a los pies de Él, de repente eso era una señal, era una forma que Dios estaba usando. Porque es que hay veces en que nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer hasta que empezamos a ver los frutos. Porque hay veces en que sentimos que estamos atacados. Pero como le decía una hermana, no vino el día de hoy, gloria al Señor por su vida. Le decía una hermana el día de ayer, cuando las matas de mango están cargadas, la gente le empieza a caer a pedrada, porque quiere los frutos. Ella se sentía atacada. Le dije en el nombre de Jesús, hay veces en que van a empezar la gente a decir cosas, pero es por tu ministerio, es por tu familia, es por las decisiones tuyas, por cómo tú te estás dirigiendo en el Señor. Quieren romper ese yugo, porque el diablo quiere sacarte ese yugo de ahí y colocarte el de él. Cuando le dije estas cosas para la gloria de Jesús, ella dijo, no lo había entendido de esa manera. Yo le dije, siga predicando en el nombre de Jesús, sigue evangelizando, siempre hacia adelante. Y le hablo por la experiencia. Cuando uno predica, uno enseña, habla de Cristo, siempre hay un predicador, hermanos, que no es Cristo, que pervierte la palabra y quiere hacer algo distinto. Algo que he aprendido en el Evangelio es que el nuevo hombre se deja usar por Dios, el viejo hombre se deja usar por el diablo. Y si usted, el viejo hombre, no lo ha hecho morir, se está dejando usar por alguien que no es espíritu de Dios. Tiene que hacer morir a ese viejo hombre. La Biblia dice que hay que matar a ese viejo. Y no se asusten los hermanos que son adultos. Usted sabe que ese viejo hombre, porque todas las cosas son nuevas en Cristo. Ese viejo era su forma, sus decisiones, su manera que usted tenía anteriormente de vivir. Cuando dice hombre también se refiere a la mujer, sino que nombra al hombre conociendo al Señor, que Él es cabeza. Pero a la mujer también es lo mismo. Hay veces en que en nuestras vidas llegamos a situaciones en nuestros trabajos, en nuestros empleos. Hay gente que habla y dice cosas que no edifican. Hay gente que empieza a murmurar, a hablar, a decir cosas que no son de Dios. Cristo está, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que habla de los hermanos, pero se les olvida algo muy importante, que la familia más grande que hay sobre la tierra es la familia en Cristo. Nuestro Dios es nuestro Padre y la madre de nosotros es la iglesia. Así que hermanos, hermanas, niños y niñas, atentos a las acechanzas del enemigo, porque él llega con zapaticos de algodón, se mete en la casa. Pero les aclaro que hay veces que toca la puerta y ustedes lo dejan entrar. A él no le deje entrar, él no tiene entrada en nuestra familia. Hay poder en el nombre de Jesús. Que se vaya en el nombre de Jesús, porque él viene a herir nuestro corazón. Se nos dice que él, cuando llega a la familia, llega como de una manera, hermanos, que a veces él toca la puerta, como a veces entra por una ventana, como a veces llega saliendo de la iglesia, porque no podemos escuchar la palabra de Dios estando en la iglesia y de aquí allá afuera se nos olvida. La palabra de Dios debe meterse aquí adentro, y la palabra de Dios tiene que llevarse y decir, Señor, debo practicar, debo orar, debo clamar, debo seguir adelante. En lo que continuaba con acerca de lo que es el yugo desigual. El yugo desigual llega de la forma que menos nos esperamos. Hay veces en que llega por una decisión económica y eso nos ocasiona desigualdad hacia lo que es nuestra vivencia en la familia, el matrimonio, a lo que son las decisiones de un esposo o de una esposa, de un hermano o de una hermana. Esas decisiones nos suelen empezar a causar consecuencias, y esas consecuencias nos suelen hacer tropezar con la palabra de Dios. Cuando tropezamos en la palabra de Dios, cuando vemos que no somos dignos, nos sentimos frustrados. Señor, ¿qué hago? Y sabes que es horrible callar lo que ya se tiene cometido. La Biblia dice que todas las cosas salen a la luz. Me estoy dejando usar por Dios, no tenía nada de esto por decir. Así que, hermanos, hay un consolador entre nosotros. Hay un consolador en la familia. Pero esté atento, porque hay veces en que Dios dice la Biblia que Él está a la puerta y llama.
Él quiere sacar, porque es cuando Él pregunta, quiere ser sano. No se lo está preguntando, no es un pasaje más bíblico, no es un cuento, no es una historia. Revisa su alma. Quiere ser sano. Quieres destruir lo que el diablo ha edificado. Quieres sacar fuera todo lo que el enemigo ha construido. Quieres echar fuera a ese predicador que no predica la voluntad de Dios de tu vida. Tienes que dejar que el Señor Jesucristo te sane, porque hay un consolador entre nosotros y Él aún está caminando en esta iglesia. Pregunta: ¿quieres ser sano? Usted lo sabe. Hay veces en que nuestras decisiones nos suelen alejar, desarraigarnos de la presencia de Dios. Oro más tarde. Todavía hay chance. Escuchamos a otro predicador: ora más tarde, no te preocupes. Está predicando el otro y no el Espíritu de Dios. Lo dejamos entrar y se levantó en la mañana. No, ores tranquilo, no te preocupes, no hay problema. Dios te guarda. La Biblia dice que Él enviará a sus ángeles que te cuiden. Usa la palabra para predicarnos. La Biblia dice también que este ser, que no es el predicador, que no es el ungido de Dios, que no es el Espíritu Santo que está entre nosotros, busca siempre la forma, la manera de alejarte de lo que es la oración y la comunión con el esposo, de lo que es la igualdad en cada uno de ellos, de lo que son las buenas decisiones en Cristo. Muchas veces entra por el trabajo, ya anteriormente lo he dicho, y muchas veces entra por decisiones que se han de tomar difíciles. En esas decisiones Él quiere meterse, entrometerse, quiere venir a predicar algo que parece que está escrito, pero no es así. Y aunque esté escrito, está manipulando la mente de la persona, porque Él quiere destruir. Y hay muchos que se dejan usar por ese espíritu maligno, pero ese espíritu maligno no tiene cabida en el reino de los cielos, porque Él entra y saca a la persona. Él entra, busca y se los lleva. Mientras tanto hay un consolador tocando a la puerta. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará con usted y usted con Él. Ese consolador siempre ha estado allí preguntándote: hay una herida en el alma del pasado, hay algo que no has logrado soltar, tienes tiempo caminando en el Evangelio, tienes tiempo creyendo, tienes tiempo viniendo a la iglesia, pero aún no has logrado soltar esa herida del pasado. Tienes temor a que algo te pueda ocasionar o que se te vuelva a repetir lo mismo, porque hay algo que creemos que el destino lo tiene preparado. Nuestro destino está salvo en Jesucristo. En las decisiones que tomemos tienen que ser en Jesucristo. Hay veces que pensamos no tomar buenas decisiones porque tenemos miedo al qué dirán. Hermanos, hace tiempo estuve en un trabajo. Trabajaba en un lugar, vendían repuestos de vehículos y todo eso. Ahí a veces llegaban personas a querer intrometerse en mi vida, en este caso. Y cuando esas personas llegaban, empezaban a hablar de Cristo, pero no lo hablaban de la forma que nosotros estamos acostumbrados. Él es el Todopoderoso. No que venían a decir: y eso que eres cristiano por aquello, y eso que eres cristiano por esto. Buscaban una excusa, alguna forma para meterse en la vida de un cristiano. El enemigo hace eso. Cuando estas personas terminaron de hablar, empecé a enseñarles, a explicarles por qué ellos creen así, porque decían cosas que no estaban escritas, sino que ellos pensaban. Dice: la Biblia no habla de eso. Los cristianos no son así. Y empecé a explicarle que la palabra de Dios no es lo que dice la gente, es lo que está escrito ya. Porque hay personas que dicen así dice la Biblia, y no saben ni siquiera si eso está escrito o no. Ese predicador es el que quiere empezar a meterse en la familia, pero en el nombre de Jesús ese está echado fuera, porque él no tiene cabida en la comunión entre nosotros y el Señor Jesucristo. Quiere montarte un yugo desigual para que usted no siga adorando a Dios.
para que usted no adore al Señor Jesús, para que usted no se levante en victoria, para que usted no salga adelante con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Quiere colocar algo en tu vida para que tú no puedas avanzar. Quiere destruir el ministerio, quiere destruir lo que Dios te otorgó este año. Pero usted no debe dejarse, en el nombre de Jesús, colocarse ese yugo desigual, porque ese yugo es el que nos ocasiona esclavitud hacia el trabajo, nos ocasiona esclavitud hacia las malas palabras, nos ocasiona esclavitud en las cosas que no tienen comunión con Cristo, como la oración. Semana pasada estuvimos enseñando a los niños acerca de este tema, la oración, y en medio de, acerca de la oración, gloria a su nombre. Y los niños, siendo muy honestos, les colocamos una especie de cartulina, y ahí colocamos allí el logo de Wi-Fi, y ahí le decimos: ¿por dónde está tu señal hacia Dios? Y en esta hora, amada iglesia, el logo de Wi-Fi tiene 4 líneas, sin contar el redondo. ¿Usted cómo está su conexión con el Señor? ¿Está lleno ese logo o le falta señal? Escudriñese y acuérdese de esto. ¿Quieres ser sano? Dice la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a enseñar acerca de estas cosas, de lo que es la oración, los niños se soltaron y empezaron a decir: no oro mucho, lo hago de vez en cuando, estoy por la primera raya. Hay unos que dicen: no llego ni a la primera. Hay otros que decían: lo mío está full. Gracias a Dios, mi papá, mi mamá, yo oro, gracias al Señor Jesucristo. Pero resulta que la comunión con el Señor Jesucristo no es solo la oración, es la práctica de la palabra. La Biblia dice que las bendiciones vienen por la obediencia a su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando estamos firmes en la palabra de Dios, nosotros podemos ver cumplidas las promesas de Jesús en nuestras familias. Podemos ver cumplida la consolación del Espíritu Santo en las dificultades. Podemos ver cumplida la palabra de Dios cuando Dios empieza a obrar en los niños. Hay niños que hablan en lengua, hay niños que adoran, que bendicen a Dios. Y sabe que es hermoso ver a los niños adorando al Señor Jesús. Los estamos instruyendo en su palabra, pero sabe también que es hermoso que hayan padres con buenos testimonios, que los estén guiando, que los estén enseñando, que los estén instruyendo en la palabra de Dios, que les estén diciendo qué hacer, que les estén diciendo: es la hora, vamos a orar, vamos a hacer una oración familiar, vamos a unir nuestras fuerzas para orar por el ministerio, para orar por nuestra familia, para adorar al Señor Jesucristo. Cada quien exponga. Eso es hermoso, amados hermanos, pero eso también molesta al predicador ajeno. No le gusta vernos así, unidos, en comunión. Busca la forma, la manera. A Eva, cuando iba a ser engañada, empezó a hablar con ella. ¿Y sabes qué es la cuestión? Cuando usted empieza a establecer algún tipo de conversación con él, y cuando usted empieza a darle cabida, a hablar con él, a decirle: yo creo, no importa. Cuando usted empieza a dejar eso yo creo, empieza a dejarlo que utilice su vida, su corazón, ahí empieza a venir los problemas. Porque cuando ella toma del fruto, esto es de su enseñanza, y lo come, lo lleva a su vida, la Biblia dice que ella no murió físicamente, espiritualmente ella, pero que engañó al hombre. Mira, no me morí, no pasó nada. Y Adán tal vez dijo: tienes razón, y tomó, dice la Biblia, del fruto y comió. Y cuando él comió, ahí es donde está lo que es la conciencia. Se dieron de cuenta que estaban desnudos. Y cuando la palabra de Dios estaba predicándose, dice la Biblia que cuando vino la voz de Dios en medio del huerto del Edén, esto es la predicación de su palabra, ellos se escondieron. Qué bueno es que usted no se esconda de Dios. Que cuando Dios lo llame, usted puede decir como Isaías: heme aquí, Señor, envíame. ¿Qué quieres que haga? Como Saulo de Tarso: envíeme. Qué bueno que es cuando Dios empiece a hablar la palabra de Dios, no empiece a ocasionar algo contradictorio en su vida, sino que la palabra de Dios empiece a edificar algo. Porque muchas veces escuchamos la predicación, me identifiqué muchísimo, no por algo malo, sino por algo bueno.
Y les tengo otro testimonio, mis hermanos. Cuando nuestro pastor predicaba el día domingo, no sé si está, ahí está nuestro pastor, que Dios lo bendiga grandemente. Esa palabra, hermanos, pasaron cosas que yo no sabía. Pero, hermanos, fui avisado por el Espíritu. Voy saliendo el domingo, llevo cargada mi futura hija. Sí, antes que lo diga, ya. A mí no me da pena. Y hermanos, escuchen, voy por aquí, por el puente, el elevado que está por allá. Y hermano, yo escuché clarito que esa niña me dijo así. Eso lo dice clarito. Otra cosa, hermano, escuche, porque esto fue tremendo. Me dice así: te vas a encontrar, así me lo dijo, con alguien, y tú sabes quién es. Y después yo no le presté atención, sigo caminando, te vas a encontrar con mi tía. Yo me quedo como templadito, fíjate, yo acabo de ver a la hermanita Aurora, gloria a Dios, y seguí caminando, pero no le presté atención mucho. Sin embargo, me quedé pensando en ciertos personajes, y la cabeza no me daba para más cosas. Y la hermana Gabriela me pregunta: ¿qué tienes? Porque yo andaba serio. ¿Por qué esta niña me dijo eso si ya no puede hablar todavía bien? A duras penas dice mamá, papá, abuelo y algunas cositas, Abel, para decirme a Javier. Y yo, bueno, Dios sabe. Sigo caminando, pero voy como que alerta hacia los lados, porque yo sé que no fue ella, fue Dios. Y voy subiendo ya para llegar a su casa y me encontré a la tía. No quiero con esto dar algún mal ejemplo hacia alguien o ocasionar algo al que no entienda esto. Pero cuando me fueron a saludar, por alguna razón estaban temblando. Dios le bendiga. Se les vio algo, hermano, horrible en sus caras. Y no me extraña que empiecen a decir cosas que no son de esta poderosa iglesia. Y hermano, lo digo porque siento de parte de Dios que hay que decirlo. Y hermano, agarré y me fui. Y ahí empiezo, porque es que me tenía muy pensativo eso. Llego arriba, me siento y está Vicente, la amiga Urimar, y estaban allí. Entonces me quedo pensando, porque me tenía muy pensativo. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Y me pongo a pensar en el mensaje de mi pastor y lo que él testifica. Y bueno, el siguiente día me entero de otras cosas, las cuales ocasionaron cierta molestia en mí. No es para menos. En eso, bueno, el Señor Jesucristo me muestra por su palabra que hay que vivir arraigados en este evangelio, mis hermanos. Porque hay unos que no gustarán, hermano, la forma en que predicamos. No les va a agradar la forma en que enseñamos la palabra de Dios. Hay unos que nos van a odiar, nos van a repudiar y van a decir que tenemos espíritus malos, que tenemos demonios. Porque a mí me dijeron maldito hace unos días, porque prediqué con unción el nombre de Jesús. Pero ayer me escribió la misma persona y me dijo: me tienes cabezón con tu mensaje. Y no le respondí más, porque fue por llamada y eso. Le dije: está bien, no hay problema, Dios te bendiga. No le respondí más, porque yo sé que no es el predicador del que estamos predicando, el predicador de Jesucristo. Ese predicador se mete por allí, pero la Biblia dice que Él es el que trae maldición a nuestras vidas, que Él es el que quiere destruirnos. Y mis hermanos, con esto les animo. Espero no ser muy exhortador, porque me dejo usar por Cristo. Con esto les animo a que cada día, hermanos, atentos en la oración, pendientes de nuestras vidas. Queridos amigos que nos escuchan, hay una salvación grande en el Cristo Jesús. Hay algo poderoso que está aquí. Aquí hay un consolador aún preguntando: ¿quieres ser sanado? No sé qué tipo de problema hayas traído tú en esta hora. No sé con qué vengas tú arrastrando. No sé qué vengas tú trayendo. Pero está escrito así, de esta manera: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y cuando los yugos espirituales se empiezan a pudrir, el Señor Jesucristo empieza a colocar su reinado. Empieza a colocar su yugo, que es fácil y ligera su carga. Esto es el evangelio, mis hermanos. Nada mejor que vivir en obediencia, hermana Nidia. Las dificultades van a llegar. La Biblia dice que no nos extrañemos. Eso va a venir en nuestra familia. Va a venir momentos, lo voy a decir así, de desánimo. Aunque les digo, cuando leemos la Biblia y estamos orando, ¿qué nos va a desanimar? Y lo digo porque estuve desanimado en algún momento. Muchos problemas, dificultades. Gracias al Señor Jesucristo,
pude leer un texto que dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, no nos descuidemos nuestra propia vida, no descuidemos la transformación que tenemos en Cristo. No nos dejemos engañar por ese falso predicador. Y estoy hablando en el espíritu, no estoy hablando de una persona. Él se mete en los hogares por alguna forma, de alguna manera. La Biblia dice, si usted lee por allá Jeremías 10, 17, habla de que habían ciertos hoyos en el templo de Dios. Jeremías 37 también sale por allí. Cuando esos hoyos están dentro en el templo de Dios, es porque algo se está metiendo. Hay algo escondido en ese lugar. Si usted lo escudriña, lo entiende. Pero la palabra de Dios, o lo que estamos hablando, es acerca de que existe un consolador entre nosotros, mis hermanos. ¿Sabes qué significa eso? Que Él no está lejos. Para muchos está lejos, pero Él está entre nosotros. Hay alguien que aún no ha soltado sus cargas, mis hermanos, en su familia, los niños, las niñas, y tienen esas cargas allí, pero no quieren entregárselas al Señor Jesucristo. Yo quiero saber con quién Dios ha tratado en este lugar. Quiero invitarlos a colocarse sobre sus pies. Y quiero invitar a aquella familia que está pasando por dificultades, aquel hermano que está pasando por problemas, aquel niño que aún él ha sentido que en su familia le ha estado faltando algo. Quiero invitar a alguien que de verdad no le dé pena. No le dé pena recibir el consuelo de parte del Espíritu de Dios. Quiero invitar a alguien que de verdad quiera decirle al Señor: quiero ser limpio, quiero ser sano, quiero ser restaurado, Señor. Quiero en verdad, Señor Jesucristo, volver a la senda antigua, a donde estuve primero, y edificado sobre tu palabra, amado Dios. Quiero volver, Jesucristo, a donde estuve, oh Dios del cielo, que es el primer amor. Porque hay veces en que ese predicador quiere destruir, el predicador ajeno, ese primer amor. Pero hermanos, aquí hay palabra de Dios de sobra. Hay palabra de Dios para que el Señor Jesucristo rompa todo yugo de esclavitud, para que el Señor Jesucristo derribe todos malos comentarios, para que el Señor Jesucristo empiece a traer consuelo a los que de verdad necesitan ser sanados en el nombre poderoso de Jesús. Hay libertad en este lugar para bendecirle, para adorarle, para cantarle. Deje que el Señor Jesucristo pueda ayudarlo.